Bueno, en este vídeo voy a repasar los elementos fundamentales del tema 7 sobre logística y aprovisionamiento. Hay que tener en cuenta que este tema, aunque tiene una parte de práctica, en selectividad no cae, o yo repasando todas las selectividades no cae, y por tanto no lo voy a impartir propiamente los tipos de ejercicios sobre gestión de aprovisionamiento. Simplemente vamos a ver un poco los conceptos básicos que pueden caer de forma teórica por si hay falta de comprensión en algún elemento. ¿Vale? La logística y el aprovisionamiento, bueno, ¿en qué consiste? Básicamente son todos los elementos asociados a la recepción de aprovisionamiento por parte de la empresa para luego su preparación, ya sea si es una empresa de fabricación, generación de nuevos bienes, o si es simplemente para una empresa que comercializa, pues adquiere unos bienes para después venderlos al público final. Entonces, primero tenemos que identificar qué son las existencias, es decir, qué tipo de materiales o elementos estamos hablando que hacen referencia a este área logística o de aprovisionamiento, que sería otro de los departamentos importantes de una empresa. Bueno, cuando hablamos de existencia, pues nos referimos a eso, a los materiales que son almacenados en la empresa para o bien generar una nueva producción posteriormente o directamente para ser vendido. Y con esto hacemos referencia, evidentemente, a muchos tipos de existencia. Pueden ser materias primas cuando necesitan una transformación para poder ser o para contemplarse como después productos finales. Aquí en la foto os pongo directamente troncos de madera, por ejemplo. Productos en curso semiterminados serían aquellos que necesitan algún tipo de transformación posterior para su uso. Por ejemplo, tablas de madera que todavía no han sido unidas para generar una mesa o cuestiones así. Un producto terminado sería ya cuando estas tablas de madera se emplean ya en la generación de un producto que sí que puede ser vendido o está listo para la venta. Mercadería son igual que los productos terminados, solo que normalmente hacemos referencia a las mercaderías cuando especialmente estamos hablando de empresas comercializadoras, ya que son bienes que no han requerido transformación por parte de esta empresa y directamente son puestos a la venta. Pongo un ejemplo: si una empresa compra lapiceros a un gran almacén y después los vende al público final, esto sería o estaríamos hablando de mercadería. Y por último, otro aprovisionamiento, nos referimos a todos aquellos elementos materiales que se van incorporando al producto final, como pueden ser embalajes, envases, pues en esta foto pongo tornillos para el caso de la mesa, etcétera. Con el ciclo de aprovisionamiento nos referimos al periodo que pasa desde que la empresa adquiere estas existencias de las que estamos hablando hasta que termina vendiendo su producto. Entonces, este ciclo de aprovisionamiento va a variar en función de si estamos hablando de una empresa propiamente industrial, es decir, aquella que se encarga aquella que lleva a cabo un proceso de transformación, o si estamos hablando de una empresa comercial, es decir, no lleva a cabo ningún tipo de proceso de fabricación o de producción, sino simplemente adquiere unos bienes y después esos mismos bienes los vende a un consumidor final. Como empresa industrial, pues, por ejemplo, una empresa maderera que adquiere madera y con ella hace listones y después los vende, eso sería una empresa industrial. Una empresa comercial sería, por ejemplo, IKEA, que solo se dedica a la distribución, si solo a la tienda IKEA propiamente dicha, pues eso sería una empresa comercial. Si hablamos de IKEA, la que genera los muebles, estaríamos hablando de una empresa industrial. ¿Vale? Entonces, en función de qué tipo de empresa estemos hablando, si industrial o comercial, tenemos distintos ciclos de aprovisionamiento. En una empresa industrial, el ciclo sería un poco más largo, ya que primero adquiere materias primas, esas materias primas se emplean para producir un bien terminado que vuelve al almacén para posteriormente ser vendido. Por tanto, tiene esos 4 pasos, mientras que el ciclo de aprovisionamiento de una empresa comercial solo tendría 2 pasos. Primero adquiere la mercadería y después las vende. Los costes de inventario que se pueden generar en todo este proceso son variados. Así tenemos costes de pedido, que serían todos aquellos asociados a cada vez que se realiza un pedido, ya sea pues costes administrativos, por llamadas de teléfono, cuestiones similares. Después tendríamos los costes de adquisición, que son los propios de comprar la materia prima o la mercadería, según el caso, a los proveedores.
Tened en cuenta que cuanto más mercadería o materias primas se adquieran, normalmente se pueden conseguir mayores descuentos. Esto son lo que se denomina rappeles. Después tenemos los costes de ruptura de stock, que se producen cuando se tiene una demanda y no se puede atender. Por ejemplo, si hemos calculado que nuestra demanda va a ser de 500 mesas y después termina siendo en ese mismo periodo de 700, tenemos una ruptura de stock. Y esto va a generar importantes problemas. En primer lugar, de imagen para la empresa y también porque muchos de los consumidores terminarán yendo a la competencia. Y por último tendríamos los costes de almacén, que son los vinculados con tener materias primas almacenadas o mercadería almacenada, ya que un alquiler de un local para almacenar esas materias primas pues tiene una serie de costes asociados. Entonces, en función de estos costes, la empresa debe de valorar porque unos serán más elevados cuantas mayores materias primas o mayores sean los lotes o las mercaderías que se adquieran, y otros serán más elevados cuanto más pequeños sean los lotes o las cantidades que se vayan adquiriendo. Por ello, hay una serie de sistemas que lo que buscan es, o modelos de gestión de inventarios que buscan calcular cuál sería el nivel óptimo de existencias para una empresa. Vamos a ver, tened en cuenta que si se tiene un nivel muy elevado de existencia, evidentemente los costes de almacenamiento para tener esa gran cantidad de existencia aumentarán, porque necesitaremos unos grandes almacenes, muchos metros cuadrados, etcétera. Eso tiene un mayor coste. Pero también va a tener un menor coste por pedidos que tenemos que realizar, ya que realizamos menos pedidos a lo largo del año, o también por posibilidades de riesgo de ruptura. Estos serían los aspectos positivos de tener un elevado nivel de existencia. Por tanto, la empresa tiene que conseguir un equilibrio entre eso o tener un nivel bajo de existencias, que tiene como aspectos positivos que se abaratarán los costes de almacenamiento, pero podremos ocasionar rupturas de stock más habitualmente o tener que realizar unos mayores costes de pedido. Esto lo estamos viendo en la siguiente gráfica, donde se puede observar que tenemos dos tipos de costes, los costes de almacenamiento y los costes de pedido, que van en sentido inverso. Es decir, los costes de almacenamiento aumentan conforme las cantidades de pedidos son mayores, mientras que los costes de pedido disminuyen conforme las cantidades de pedidos son mayores. Es decir, aumenta inversamente. Por tanto, la empresa tiene que estar continuamente calculando para contemplar cuál sería su nivel óptimo de pedido. ¿Cómo determina cuál es su nivel óptimo de pedido? Pues para eso tiene que aplicar algún tipo de sistema de gestión de pedidos. Básicamente se van a tratar tres, y aunque se hacen ejercicios prácticos sobre esto, en el caso que nos atañe, es decir, aquí en segundo bachillerato, no los daremos propiamente como ejercicios prácticos, simplemente los veré un poco por encima para que veáis en qué consisten estos sistemas de gestión de inventario. De gestión de pedidos. Tendríamos el modelo Wilson, que es un modelo que parte de una serie de supuestos. Primero, que la demanda va a ser constante durante todo el año, es decir, conocemos cuánto nos van a estar pidiendo, que la empresa siempre realiza pedidos del mismo tamaño, además que el proveedor siempre tarda el mismo tiempo en entregarnos esa existencia, y que el coste de almacenamiento va a depender del nivel de existencia. Una vez se han planteado esa hipótesis, se lleva a cabo un modelo que tiene esta característica de representación gráfica como sierra, o sea, como dientes de sierra. Si estáis viendo en la gráfica, lo que se puede contemplar es cuando llega el pedido, alcanza su máximo el almacén y después va bajando conforme va demandándose esa existencia, hasta que se alcanza un punto donde se debe realizar el pedido, porque es el tiempo que se tarda entre que se emite el pedido y se recepciona. ¿Vale? Nuevamente se repite el ciclo y así sucesivamente. En el caso de que tuviéramos stocks de seguridad, es decir, unas cantidades que siempre se mantienen en el almacén para evitar posibles rupturas de stock, esos dientes de sierra aumentarían un poco. Esto simplemente se ve a nivel gráfico, no lo voy a tratar de forma detenida a nivel práctico porque son ejercicios relativamente complejos y no van a caer en selectividad. Estas serían básicamente, para los que tengan más curiosidad, las fórmulas que se necesitarían para llevar a cabo estos ejercicios, que como digo no los trataremos.
El segundo sistema de gestión de pedidos sería el sistema Just in Time o Justo a Tiempo, que fue desarrollado por Toyota, la empresa japonesa, básicamente en los años 50. Y básicamente lo que buscaba era conseguir que se lograra la máxima eficiencia con los inventarios. Es decir, tenía 4 objetivos fundamentales. Primero, tratar los principales problemas que pueden generar una cantidad de inventario desproporcionada, es decir, sin control. Después, eliminar posibles despilfarros, es decir, si tenemos inventario que después no es vendido, muchas veces es desperdiciado, pues ya sea, por ejemplo, con los alimentos porque se caducan o por automóviles porque pasan de moda, etcétera. Después se busca la simplicidad de todo el proceso, eso es otro de los objetivos. Y el tercer objetivo es establecer un sistema que identifique muy rápidamente los problemas. Con estos objetivos en mente se desarrolla un proceso, un sistema que a través de una serie de módulos, es decir, en el almacén lo que se tienen son módulos que van ensamblando piezas en función de lo que se va demandando. Es decir, si se demanda lo que sea, rápidamente el módulo está preparado para vincular las distintas piezas y que el producto que se está demandando salga rápido del almacén. Y por tanto se reducen las cantidades de existencias necesarias para llevar a cabo, para atender a esta demanda. Es decir, digamos que es como un sistema que actúa bajo demanda. En función de la demanda que se va produciendo, el almacén ya está preparado para rápidamente atender a la demanda, intentando disminuir todos los materiales que se necesitan en ese almacén. Es decir, que con los mínimos procesos se atienda a la demanda que va surgiendo. Para ello, pues debemos hacer previsiones muy precisas de la demanda, ya que si no se realizan estas previsiones se puede evidentemente entrar en rupturas de stock, ya que el almacén no es demasiado grande, sino que está muy preparado para actuar rápidamente. Evidentemente hay una gran ventaja a la hora de amoldarse a la demanda, porque esta será atendida normalmente más rápidamente y además ahorraremos costes de inventario. Esto es lo que estamos viendo en el siguiente cuadro. Los principales problemas que se solucionan con el sistema Just in Time sería, pues, primero, debemos intentar mejorar la fiabilidad, ya que si no se nos pueden generar cuellos de botella. Esto se refiere a cuando nos están demandando y no tenemos capacidad para acceder a esa demanda demasiado rápido, por tanto se bloquea en el momento de salida los productos. También se evitan los tamaños demasiado grandes de lotes, plazos de fabricación largos, gran calidad, o sea, mejorar la calidad, etcétera. Esto lo estamos viendo en el cuadro. Las soluciones que plantearía el sistema Just in Time serían varias: mejora de la fiabilidad, mejora de las capacidades, reducir los tiempos de preparación, reducir las colas. Como estáis viendo, básicamente lo que busca es la máxima eficiencia, es decir, reducir todos los tiempos asociados a los materiales que o sea, al proceso que se necesita para ensamblar los distintos materiales para atender a la demanda. Es decir, quedaros con que el objetivo fundamental de Just in Time es tenerlo todo preparado para atender a la demanda lo más rápidamente posible, de modo que ahorremos costes de almacenaje, porque actuamos en función de la demanda que va surgiendo. El último sistema de gestión de pedidos que vamos a tratar solo a nivel teórico, como ya he dicho, sería el sistema ABC. Y el sistema ABC lo que busca básicamente es identificar cuál es el valor de las distintas existencias que tenemos en el almacén para destinar una mayor atención o un mayor esfuerzo a aquellos tipos de existencias que tienen una mayor importancia dentro de la empresa. Por ejemplo, la existencia A dentro de esta empresa vemos que suponen una cantidad de artículos de solo el 20%, como estáis viendo en la gráfica, pero sin embargo tienen un valor total de nuestras ventas de un 75%, un 80%. Entonces, en este caso, tendría que atender la empresa mucho más a este tipo de existencias que a las que posteriormente estamos viendo, que han clasificado, que serían las existencias tipo B, donde suponen básicamente el 30% de todos los artículos del almacén, pero su valor es solo de entre el 10 y el 20%. Y finalmente tenemos las existencias de tipo C, que son las que menos
atención requieren por parte de la empresa, ya que suponen el 50% de todos los artículos de la empresa, pero su valor en las ventas es solo de un 10%, o ronda solo entre el 5 y el 10%. Es decir, una vez que este sistema se basa en clasificar las distintas existencias que tiene la empresa para después destinar una mayor o menor atención en función de la importancia que tienen estas existencias para las posteriores ventas que realiza la empresa. Digamos que, por ejemplo, en un coche, si las existencias más importantes son las vinculadas con determinados materiales que se incluyen en el motor, no tendría sentido que la empresa destine casi todo su esfuerzo a vigilar cómo están los almacenes de tornillos que este coche tiene. Entonces, atenderá fundamentalmente a las existencias asociadas con estos elementos del motor, por ejemplo. Por último, vamos a tratar los métodos de valoración de existencia, que también tienen ejercicios normalmente asociados, pero que no, dadas las circunstancias, no los trataremos en este caso porque no van a caer en selectividad, pero sí que pueden caer elementos a nivel teórico. Los métodos de valoración de existencia sirven para observar qué existencias tenemos en el almacén, especialmente cuando no podemos diferenciar entre estas existencias. Primero tenemos que determinar a qué precio vamos a valorar esta existencia. Si compramos las existencias, se valoran a lo que según lo que se ha determinado en, esto hablamos de contabilidad de costes, se valoran a precios de adquisición, que sería el precio de compra más gastos adicionales asociados con esa compra. Después, mientras que si se fabrican, los tendremos que valorar a costes de producción, es decir, materias primas más otros materiales, más otros costes directos e indirectos que estén asociados a esta fabricación. Una vez que tenemos localizado o vinculado unos costes o un precio para las existencias que tenemos en el almacén, puede ocurrir que vayan entrando nuevas existencias y que estas existencias nuevas no se puedan diferenciar con las antiguas. Entonces tendremos que utilizar algún tipo de método que nos permita valorar cuántas existencias tenemos en el almacén para no perdernos a la hora de observar qué cantidades o qué materiales tenemos en él. Entonces, normalmente se utilizan lo que estáis viendo debajo de esta diapositiva, en lo que se llama ficha de inventario o ficha de almacén, en la que se refleja, por un lado, la entrada, es decir, nuevas existencias que van entrando, la salida, existencias que van saliendo y las existencias finales que quedan en el almacén. En función de cómo lo queramos valorar estas existencias, tenemos dos métodos. O el método PMP, precio medio ponderado, que básicamente realiza una media de las existencias que hay en el almacén. Es decir, si por ejemplo entraron primero existencias, yo que sé, 5.000 tornillos a un precio de 50 céntimos, después entraron 6.000 tornillos a un precio de 60 céntimos, pues se hace una media de todos esos tornillos. Eso sería el criterio del precio medio ponderado. Y después tenemos el criterio FIFO, First In, First Out, que es el criterio principalmente utilizado sobre todo por empresas alimenticias, donde se estima que lo primero que sale siempre será lo primero que entró. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si entraron tornillos primero a 50 céntimos y después volvieron a entrar tornillos a 60 céntimos, cuando haya una salida del almacén, los primeros tornillos que saldrán serán los de 50 céntimos, ya que fueron los primeros que entraron. Esto, evidentemente, con tornillos puede tener poco sentido, pero tenéis que pensar que, por ejemplo, una empresa alimenticia tiene mucho sentido, ya que podría pasar que entren alimentos y si vuelven a entrar alimentos, lo lógico sería sacar primero los primeros que entraron para evitar llegar a periodos o fechas de caducidad. Y nuevamente se iría rellenando las tablas que estáis viendo abajo y en eso consistiría básicamente el ejercicio práctico, que como digo no lo vamos a tratar. Con esto finalizo básicamente todos los elementos fundamentales de esta unidad. Un saludo.